Saludamos a nuestro compañero desde el sur del país. Está Lucas Toledo ya para informarnos desde la zona cero del derrumbe de este edificio. Lucas, contigo, contanos por favor cuál es el ambiente ahí que dicen y si hay autoridades. Televidentes, bueno, la zona del derrumbe se encuentra en estas condiciones en esta mañana con mucho viento y el cambio de temperatura respectivamente aquí en la ciudad de Encarnación. Una zona totalmente liberada a estas horas de la mañana a comparación obviamente de lo que era ayer en horas de la mañana. El movimiento, al menos solamente hay 2 agentes de tránsito y un agente de la Policía Nacional porque es increíble la cantidad de personas que llegaban justamente para observar e incluso querer acercarse acá al lugar de la tragedia. Lo que vemos a mis espaldas es el lugar justamente donde se producía el rescate de los 2 cuerpos de doña Hermelinda Báez, de 55 años, y de su nieta de 15 años. Les voy a mostrar de cerca cómo es el lugar, porque había mucha confusión justamente de cómo sabían de dónde exactamente empezar a buscar, porque fíjense ustedes lo grande que es o que era este edificio en construcción y al desplomarse de cómo había quedado con los escombros. Es por eso que tanto se dificultó la tarea de búsqueda, que se enfocó en este lugar por una razón en específica o 2 razones. Uno, porque el guardia de seguridad manejaba más o menos dónde quedaba la habitación improvisada que tenía él y que le prestó a las víctimas, y por otro lado la intervención de Maya, una perra que fue entrenada justamente para el rescate de personas, pero que fue su primera experiencia en un hecho de esta envergadura, porque se trata de un hecho sin precedentes incluso para los bomberos voluntarios que ayer estuvieron trabajando arduamente y que lo hicieron de manera profesional y efectiva, y es así que un rescate que podría haber incluso durado 3 a 4 días lo hicieron en unas pocas horas. Este es el lugar. Fíjense ustedes, acá está la almohada, está la frazada que utilizaban las víctimas que trabajaban acá en inmediaciones de la Avenida Japón, en la Avenida Japón específicamente. Y acá, compañeros, fíjense ustedes, estos hierros usaron como puntales. Estos colocaron los bomberos ya, con la ayuda del brazo hidráulico de la maquinaria pesada, y allí justamente se ve el colchón que utilizaban las víctimas, incluso algunos muebles que tenía la pieza improvisada y también algunos elementos de la construcción, porque mucha gente pensaba que las víctimas se quedaban a dormir en medio así de los escombros. Sin embargo, tenían una pieza que pertenecía al guardia de seguridad. Es así que se enfocaron en la tarea de búsqueda en este punto, y después ya lo que informábamos ayer, el rescate de los cuerpos, que se dificultó bastante. Hoy Lucas, a las 8 de la mañana. Justamente, perdón Lucas, antes de pasar a lo que va a ocurrir esta mañana, vamos a repasar de vuelta esa nota. Tenemos ya a mano con el guardia, donde da detalles precisamente de la forma en que él entrega la llave a esta mujer. Vamos. La verdad que la señora nos cocina en la Avenida Japón, ¿verdad? O sea que nos vamos a almorzar ahí, y cuando llueve ella no tiene donde dormir, o sea, duerme ahí en la Avenida Japón y es muy incómodo para ella, y me pidió, así cuando, por la inclemencia del tiempo, y yo le cedí la llave. Anoche justo estaba lloviznando. Sí, así mismo, por eso. O sea que le cedió la llave para que ellos se queden a descansar acá. Descansar acá, exactamente. ¿Y cómo era? ¿Tenía un espacio? ¿Cómo era el lugar? ¿Tenía una habitación con una cama. ¿Tenía una cama ahí? Sí. ¿A qué hora aproximadamente ellas ingresaron? Ni idea. No. ¿Le diste la llave? Y yo le entregué después de las 5, salí de acá, me fui, le entregué la llave, y a qué hora ellos vinieron ya. Después cuando vine a las 10:40 de la noche, me fui a ver si estaban ellos por ahí o qué, y ya no estaban. Me dijeron una gente que ellos ya subieron a estos lados. Y ahí confirmé que lastimosamente así mismo. Ellas suelen venir acá en este lugar, solían hacer eso, ¿verdad? Sí, de vez en cuando venían. Así cuando el tiempo no daba, así te aprovechaba, me quedaba en mi casa. Bueno, y el guardia contando que prácticamente en una suerte de gesto de solidaridad con esta mujer y su nietita le entrega la llave para que puedan pasar la noche allí. Y bueno, nadie por supuesto iba a imaginar que esto iba a colapsar
de esta manera, Lucas. Exactamente. Él, bueno, por un lado tuvo la fortuna porque lo que nos quedó, o sea, lo que nos explicó es que él debería de se quedado acá custodiando, pero al estar una señora con su nieta acá, él decide irse a su casa a descansar. Por eso incluso la gente ya daba su nombre por muerto, o los que conocían, por supuesto, de que él estaba acá. Sin embargo, era otra la historia, lastimosamente. Lo que no deja de llamar la atención es un punto, porque hay incluso videos de cómo en horas de la madrugada se escuchaban los golpes secos del interior acá, entre los escombros. Incluso hay un video que posteriormente les voy a facilitar, de una transmisión en vivo de una página, o sea, de una persona en particular, se escuchaban golpes secos del interior. ¿En serio? Incluso cuando los rescatistas gritaban, porque ayer lo que toda la mañana hicieron era lo siguiente: pedir el silencio total de todos los presentes, y empezaban a gritar, a pedir una respuesta del otro lado, cosa que no sucedió en toda la mañana, pero en horas de la madrugada sí se escuchaban los golpes, porque en la madrugada era todo silencioso, y los golpes incluso se escuchan en esta transmisión que les voy a enviar después, para que escuchen nada más, y eso no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta el estado en que se encontraban ambas víctimas. O sea, son muchos puntos también que causan mucha curiosidad, llaman la atención, y obviamente es un hecho sin precedentes que convoca a muchas personas. Ayer al menos, acá vamos a hacer un recorrido un poco por el barrio, o acá barrio San Roque, mientras que seguimos ampliando esto, porque hoy a las 8 les decía también, están convocadas las partes involucradas en este hecho para la investigación pertinente. La Municipalidad de Encarnación, la empresa constructora también. En este caso a las 8 de la mañana es la convocatoria para que puedan venir para el inicio de las pericias pertinentes. Se conformó una mesa de fiscales justamente para la investigación de este hecho sin precedentes en la ciudad de Encarnación. Buen día, señora. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre guapa. Un ratito que quiero hacerte una pequeña consulta. Estaba barriendo el polvo de ayer. Un ratito te quiero molestar. Justamente estamos acá en vivo con la gente de CNN, señora. Me imagino el susto y todo lo que están pasando con el... Sí, mucho susto. Sí, antes que nada, buenos días. Sí, mucho susto. No entendíamos qué es lo que pasó primeramente. Sí, porque se invadió de polvo, todas esas cosas. Ahora vemos que tu casa todavía está... estamos limpiando. Sí, sí. No, ya esa noche limpiamos porque vino la llovinita. Y comenzó a... ¿Frente mismo de este edificio? Enfrente, sí. ¿Cómo era el movimiento habitual de trabajo? ¿Era intenso? Sí, todos los días había mucho movimiento. Sí, que venían los empleados a trabajar, ¿verdad? Me imagino jamás que esto podría pasar. No, jamás de la vida. Primera vez, como yo le dije a mi hija. Primera vez, sí. Es algo de no creer. Salí, mirar y ya no está el edificio. Sí, increíble, sí. Bueno, señora, sí, dale, señor. Mucho. Una de las vecinas acá que vive enfrente mismo a esta edificación. Hablábamos de Maya hoy, le mencionaba hoy a Maya, a esta perrita entrenada para el rescate de personas, que tuvo también una primera experiencia en situaciones así. Esperemos que sea la última, obviamente, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decía Matías Chaparro, que es el adiestrador de Maya, y cómo ellos hicieron para que este CAM pueda detectar incluso en qué parte aproximadamente se encontraban los cuerpos. Sí, ella es una perra entrenada para búsqueda de personas, pero no en este tipo de lugares. Esto, por ejemplo, es otro tipo de adiestramiento, lo que es búsqueda en estructuras colapsadas, otro tipo de marcación. El perro trabaja suelto y no es la especialización que ella tiene. En donde a mí me tocó confiar en la manera en que trabajo, y tenía una oportunidad de leerle a la perra en el momento que captaba el olor. ¿Cómo te avisa ella? ¿Cuál es el aviso que ella da? En las búsquedas que hacemos largas, por ejemplo, ella cuando capta el olor siempre tira un lloriqueo. Y de repente se le pierde el olor y después encuentra otra vez, me hace lo mismo. Entonces yo calculé que tenía que estar atento a que ella perciba ese olor, porque no iba a ser el mismo. No iba a ser el mismo que una persona sale caminando y deja los olores a las partículas de olor que podía quedar acá.
¿Ustedes buscaron elementos como el que tenés en tu mano o son estos elementos? Estos son los elementos, las prendas que yo conseguí. Porque sin las prendas, por ejemplo, ella no, porque a ella le tenés que presentar el olor de la persona que va a buscar. Entonces, con los familiares logré conseguir las medias de la nena, sus calzados que no tengo acá y el trapo de la señora que usaba en la cocina. Entonces, esto al guardar en una bolsa, obviamente todo con guantes sin contaminar, se le presenta a la perra el olor. Ella capta el olor y ahí busca el olor que se le presenta. ¿Hace cuánto tiempo que Maya está entrenada para el efecto? Y ella está entrenada desde los 5 meses más o menos. A los 7 meses ya estaba realizando búsqueda, simulacros de búsqueda, en donde siempre tuvo ese talento innato, el olfato muy bien desarrollado de la perra. Bueno, lo que decía Matías Chaparro con relación también a la labor de Maya acá en el lugar de la tragedia que se encuentra en estas condiciones a estas horas de la mañana. Todo este escombro fue lo que se tuvo que sacar del lugar de la intervención de los rescatistas para poder finalmente llegar a los cuerpos, en este caso de doña Hermelinda Báez y también de su nieta de 15 años de edad. Entiendo, esos cuerpos ya fueron entregados a la familia, Lucas, ¿verdad? Exactamente, tras la inspección en la morgue del Hospital Regional de Encarnación, el fiscal Ever Williams dispuso la entrega de los cuerpos a sus familiares que son del distrito de Capitán Miranda. De esa zona venían a diario a trabajar aquí desde las 4 de la mañana en la avenida Japón de Encarnación. Y acá también la otra cuestión, si bien es muy temprano aún hablar de ese aspecto, pero en algún momento seguramente se va a plantear un eventual pedido de indemnización por parte de los familiares de las mujeres que perdieron la vida allí de manera trágica. Y qué situación más especial, digo, Lucas, el punto siguiente, cuando el guardia es el que admite haber él de por sí y voluntad propia de él, toma la decisión de entregar la llave para brindar esa colaboración, esa asistencia, esa ayuda a esta mujer y a su nieta. Y ocurre esto. No sé cómo se va a manejar esto eventualmente ante un reclamo, ante un juicio de indemnización de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque estoy seguro que se va a plantear en algún momento y el reclamo va a ser una suma millonaria seguramente. ¿La empresa no sabía de esa cuestión? ¿Cómo va a quedar esa responsabilidad civil, digo? Exactamente, desconocemos ese punto, pero sí nos dio a entender el guardia, lo que él nos dio a entender que él tendría que haber estado acá. Sí, o sea, sí. El cuidador es el guardia de seguridad, Rodrigo, que tendría que, o sea, que él tiene su pieza acá. Sí. Él es el encargado de custodiar toda la obra, pero él, Cañijame, por solidaridad, claro. Sí, ¿verdad? Pero Cañijame le daba la llave a esta señora y a su hija, y según la versión de varios testigos, la señora prácticamente se quedaba casi todos los días, no solamente cuando había tiempo feo, a dormir por la comodidad también, teniendo en cuenta la distancia, ¿verdad? Porque terminan tarde su trabajo, empiezan muy temprano y la hora pico para la venta de ellos es a la madrugada hasta el mediodía, porque hacen desayuno para los trabajadores y también, en este caso, el almuerzo, y la mayoría de sus clientes eran justamente los albañiles y constructores de esta obra. Y también finalmente podemos hablar más allá de la gravedad que significa la pérdida de vidas humanas de 2 personas en este caso, lo que iba a hacer en caso de que ese derrumbe se diera con la presencia de los obreros allí, porque ayer también divulgábamos un video que mostraba precisamente el avance de las obras, Lucas, y bueno, gente trabajando permanentemente todos los días en los distintos niveles, en los distintos pisos. Si este colapso se daba con la presencia de los obreros, iba a ser una tragedia mucho mayor, digo. De hecho es una tragedia, pero iba a tener mucho... Sí. Muchas personas que se dedican a la instalación de aire acondicionado se retiraron del lugar ya en horas de la tarde-noche, antes de la tragedia. 3 horas antes de la tragedia se retiraron todos del lugar. Estaban trabajando acá para la instalación ya de aire. O sea, esto se aceleró bastante por esta cuestión que ya es de público conocimiento. En Encarnación pasa lo siguiente: se viene el Mundial de Rally en Itapúa. ¿Qué pasa? Los hoteles hace 1 mes y medio, hace 2 meses atrás, ya confirmaron
en este caso, la ocupación del 95 incluso al 100% de las camas que tenían disponibles. Entonces, ¿qué pasa? Los inversionistas ven eso, compran un terreno, empiezan a edificar. Vamos a recorrer después Encarnación para mostrarles la cantidad de edificios que se están levantando y la mayoría son para hoteles. Por este auge que se genera y lo hacen así nada más. Por eso sucede este tipo de tragedias, porque lo hacen de manera rápida, trabajan día y noche ya para habilitar todo para el Mundial de Rally. Y peor aún iba a ser si es que ya estaba a pleno funcionamiento esa estructura. Bueno, Lucas, Jamie, ¿algo? Ya. Esperamos que lleguen entonces a las personas convocadas hoy, incluso el fiscal, para lo que sería el inicio del peritaje. Tendríamos que saber también cómo van a hacer esa pericia, porque todo está allí colapsado. Van a empezar a remover, porque se habla de una grave irregularidad en cuanto a la base, a la estructura. Vamos a estar ampliando, Lucas, ¿te parece? Exactamente. Sí, señor. Exactamente, vamos a estar atentos y les comunico acá cualquier movimiento que haya, ¿sí? Un abrazo.